Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Alejandro Pontel, presidente de CEDUCA, el Centro de Estudiantes de Derecho de la UCA. Y bueno, y de parte de nuestro centro está también Ignacio Plaza Ayala, secretario general, y de parte del Centro de Estudiantes de Ciencia Política y Relaciones Internacionales está Tomás Dardanelli y Enzo Caldora. De parte, bueno, de nuestros dos centros de estudiantes, queremos agradecerles a todos por la disposición y por estar esta tarde acá con nosotros bueno, escuchando a Victoria, a quien también agradecemos su presencia, que ya se encuentra aquí con nosotros. Y bueno, como les digo, de parte de tanto los centros como de la Escuela de Política y Gobierno, queremos agradecerles a todos por haberse inscrito, por estar participando, y bueno, y esperamos que puedan disfrutarlo. También solicitamos que puedan prender sus cámaras a quienes les sea posible, así podemos hacer este espacio un poco más humano y un poco más cercano, claramente, con todo esto de la virtualidad. Y bueno, le paso la palabra a Tomás, que va a estar presentando a nuestra invitada de hoy del ciclo. Bueno, muchas gracias y adelante, Tomás. Gracias, Alejandro. Yo soy Tomás Dardanelli, presidente del Centro de Ciencias Políticas. También es un gusto para mí y para Enzo, parte del equipo, y para todo el centro, poder recibir hoy a Victoria y a todos ustedes que hoy se sumaron. Les cuento un poco de la trayectoria de nuestra ilustre invitada del día de hoy. Victoria Villarroel es hoy candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el partido La Libertad Avanza. Es fundadora y presidente de la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, conferencista y referente sobre derechos humanos y víctimas del terrorismo, abogada por la Universidad de Buenos Aires y técnica de seguridad urbana por la Universidad Tecnológica Nacional. Así que sin más, Victoria, te cedo la palabra y después abrimos a un espacio de preguntas. Les pido a los que quieran hacerlas que por favor se las envíen por mensaje privado a Ignacio Plaza Ayala. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Bueno, en primer término quiero agradecer a la Pontificia Universidad Católica Argentina por la invitación, al Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, al Centro de Estudiantes de Derecho y a la Escuela de Política y Gobierno por esta oportunidad de poder conversar con ustedes respecto, bueno, de lo que es mi historia y de lo que viene por delante, ¿no? La lucha que encaré durante todos estos años arrancó, la verdad, hace muchísimos años atrás, cuando me recibí de abogada en la Universidad de Buenos Aires y comencé a estudiar la historia que nos habían contado que era parcial, que era amputada, que fue relatada no incluyendo a todos los afectados que habían sido agredidos de diferentes maneras en la década del 70 y que, como ustedes y como yo, eran civiles y no habían sido reconocidos. Así empecé, bueno, esta larga carrera dentro del ámbito de los derechos humanos, estudiando, bueno, en primer término el derecho de la paz, que es el derecho de los derechos humanos, y también el derecho de la guerra, que es el derecho internacional humanitario, estudiándolo por mi cuenta. En la universidad muchas veces esto no se enseña. Me puse en contacto con la ONG más importante del mundo, que es la Asociación de Víctimas del Terrorismo de España, es la ONG más prestigiosa en la materia. Por supuesto, también me puse a nuclear a quienes son las víctimas del terrorismo, es decir, aquellos ciudadanos que fueron afectados de diferentes maneras en la década del 70. Algunos fueron asesinados, otros heridos, otros secuestrados. Hay gente a la que le volaron sus casas con bombas y que a lo largo del retorno a la democracia, en estos ya 38 años, no fueron reconocidos en ningún momento por el Estado. Con ellos formé en el año 2006 la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, una asociación civil que cuenta con el reconocimiento del Estado argentino para la representación de estas víctimas y además también para reclamarle al Estado el reconocimiento de los derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Quiero decirles que fueron años durísimos, porque el kirchnerismo pasaba por su mejor momento. Entonces, hablar de estos temas no solo era tabú, sino que era sumamente difícil en una sociedad que todavía no estaba receptiva a escuchar la historia completa, a escuchar que había otras víctimas, etc. Los que elevábamos la voz no contábamos con la caja de resonancias de las redes sociales, entonces difundir esto era sumamente difícil. Luego llegaron las redes sociales a nuestro país, pero hasta que ganaron la masividad que ustedes conocen, la verdad es que pasó muchísimo tiempo y eso también hizo difícil difundir
la historia con todos sus matices. La historia que no necesariamente nos agrada, pero es la que ocurrió también. Fueron años de trabajo muy duro para saber cuántas víctimas representábamos, de cuántas víctimas del terrorismo estábamos hablando, cómo se llamaban, quiénes eran, qué les había pasado, dónde estaban. 5 años nos demandó la investigación histórica, hecha con voluntarios que relevaron ediciones de diarios. Les quiero contar que yo también participé de ese trabajo histórico y relevamos más de 16.000 ediciones de diarios desde el año 69 al 79. A su vez leímos todas las publicaciones que tenían algún tipo de referencia sobre lo ocurrido en la década del 70, principalmente aquellos libros que hayan sido escritos por personas que integraron las organizaciones armadas. Y finalmente, bueno, también relevamos las 2 revistas que tenían los grupos terroristas, Evita Montonera por Montoneros y Estrella Roja por el Ejército Revolucionario del Pueblo. En definitiva, fue un trabajo que debiera haber hecho el Estado, apenas se recuperó la democracia, pero que hasta la actualidad no se hizo, porque lamentablemente en Argentina los derechos humanos son rehenes en nuestro país de una ideología. Así llegamos a la cifra de 17.380 personas directamente agredidas por el terrorismo de diferentes maneras. Hay gente a la que la privaron ilegítimamente de su libertad arriba de un vuelo, arriba de un avión. Hay gente a la que la asesinaron, la secuestraron, la hirieron, volaron su casa, todos sus bienes con una bomba, etc. Ninguna de estas personas fue reconocida, ninguna tiene el acceso a sus derechos humanos y en definitiva el dolor de estas agresiones recibidas en los 70 fue parte de un tema que no se puede hablar en nuestro país sin ser señalado, sin ser estigmatizado. Durante esos tiempos muy duros, sufrí amenazas, insultos, traté de reconstruir la historia eliminada. Lo que me motivó profundamente fueron 3 cosas que fueron las que me mantuvieron en pie, pese a lo difícil que era esta situación, porque yo era apenas más grande que ustedes. Primero, la búsqueda de la justicia para todas las víctimas del terrorismo, pero también para todos aquellos que sufren violaciones a sus derechos humanos hasta el presente y que no encuentran respuesta por parte del Estado. En segundo término, el reconocimiento de los derechos humanos, independientemente de tus ideas, de tu religión, de tu sexo, de tu situación económica, independientemente de tu nacionalidad. Todos tenemos derecho a los derechos humanos y no nos pueden negar eso por razones ideológicas o políticas. Nadie, y menos el Estado, tiene derecho para negarle los derechos humanos a un sector de la población solo porque no conviene o solo para garantizar la impunidad de otro sector. Y en tercer término, lo que me motivó fue la lucha contra la impunidad. La impunidad es un cáncer que se va multiplicando en el cuerpo social. Crímenes gravísimos como los cometidos en los 70 por Montoneros o el ERP han quedado impunes, pero hoy queda impune la corrupción, el narcotráfico, etc. Entonces la impunidad que combato no solo es la del pasado, sino también que es la del presente, que es consecuencia de un pasado no reparado. Un país donde los funcionarios tienen la impunidad garantizada para enriquecerse y donde los crímenes del terrorismo no son debidamente penados, dista mucho de ser un sistema democrático fuerte o un lugar donde impere la igualdad ante la ley. La seguridad jurídica de un país se cimenta sobre la plena vigencia del Estado de Derecho, y lamentablemente eso es algo que no ocurre en Argentina. Luego de dar infinidad de conferencias, tanto en Argentina como en el exterior, de luchar, de abrir causas judiciales, de escribir o editar libros, en mi caso, lo coescribimos con Carlos Manfroni, es un raconto de historias de víctimas del terrorismo y además tiene todas las cifras de la investigación que hicimos, que como yo les mencionaba,
son 17.380 personas directamente agredidas. También escribí con el equipo de nuestra asociación civil, que es un manual, fíjense lo grande que es un manual que en imágenes te cuenta todo lo que pasó en la década del 70. Es un libro que está preparado para ustedes, es para que ustedes vean cómo nos amputaron la historia. En definitiva, todo eso se hizo sin apoyo estatal y hoy me encuentran en La Libertad Avanza, un espacio nuevo, acompañando en la fórmula a Javier Milei, a quien le agradezco cada vez que puedo la oportunidad que me dio, porque no me la dio ningún otro espacio político, de darle voz no solo a los ciudadanos silenciados, sino también a las ideas silenciadas, a las ideas demonizadas. Les agradezco a todos ustedes que me hayan permitido contar mi historia. Siempre me gusta ser breve y dar paso a las preguntas. También los invito a conocer La Libertad Avanza, a involucrarse, a comprometerse en el devenir político de nuestro país, porque en la causa que ustedes elijan para que Argentina realmente se transforme, hace falta el compromiso ciudadano, y ustedes son el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria, por el tiempo de esta exposición. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas. También gracias por el tiempo para las preguntas. En primer lugar, Juan Ignacio Valenzuela quería hacer una pregunta, así que le voy a pedir si puede reactivar el micrófono. Le estoy mandando. Buenas tardes. Mi primera pregunta, si me permite, me gustaría hacerle dos. Primero, bueno, como usted bien dijo, sabemos que los derechos humanos es para unos pocos en este país y que además se convirtió en un gran negocio. Entonces, para enmendar ese desequilibrio, ¿usted tiene algún proyecto planeado para presentar en el Congreso? Y luego mi segunda pregunta es si se le ofrece alguna alianza por el partido opositor más grande, que es Juntos por el Cambio. ¿Lo pensarían, aceptarían? Bueno, respecto de la primera parte de la pregunta, proyectos de ley, yo sé que represento a las víctimas del terrorismo, pero también voy a representar a todos los ciudadanos que no tienen voz. De hecho, mi trabajo en el Congreso es para darle voz a los que no la tienen, como me ha pasado a mí, como le ha pasado a infinidad de ciudadanos. Así que te podría decir que las áreas en las que a mí me interesa particularmente dedicarme son las áreas de derechos humanos, que es un área, una parte del Estado no solamente omnipresente en todos los ámbitos del devenir político de nuestro país, incluida la economía, sino también que es un área en la cual la ideología ha hecho estragos. Así que particularmente me interesa el área de los derechos humanos, por supuesto también me interesa el área de defensa, de seguridad, el adoctrinamiento en la educación. En definitiva, me interesa también fortalecer a sectores productivos como el campo. Creo que si bien voy a ser, si Dios quiere, diputada por la ciudad de Buenos Aires, la realidad es que yo creo en una visión federal de nuestro país. No creo en una visión centralista o unitaria, creo en un país que debe ser pujante de norte a sur y de este a oeste. Así que en ese sentido, más allá de mi rol por la ciudad de Buenos Aires, pretendo hablar, pretendo trabajar y pretendo darle voz a todos los que son excluidos. Y otro tema que también me interesa particularmente, que hoy tiene mucha vigencia y que pone en riesgo los derechos humanos, el derecho a la propiedad y la integridad territorial de nuestro país, es lo que está ocurriendo particularmente en el sur, pero esto pasa en todo el país, con el denominado problema mapuche. Así que, en definitiva, esas son las áreas a las que me quiero dedicar y en las que voy a hacer especial hincapié. Respecto de tu segunda pregunta, creo que eso simplemente se va a ir analizando en el momento en el que nosotros seamos, primero, efectivamente elegidos, segundo, que hayamos asumido, y tercero, que estemos trabajando para el pueblo argentino. En este momento yo no he mantenido conversaciones con ningún otro espacio que no sea el que integro, y mi voto va a estar siempre de acuerdo con el electorado que me ha votado, porque si hay algo que tengo claro es que quiero estar representando a aquellos ciudadanos que me van a dar la confianza de su voto. Excelente, muchísimas gracias, Victoria.
y también Juan Ignacio por la pregunta. Ahora le cedo la palabra a Juan Yang, que también tiene una pregunta, le dejo activar el micrófono. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, primero principal, Vicky, buenas tardes y felicitaciones por los resultados de las PASO. Gracias. Y mi pregunta es, después de tantos años de adoctrinamiento, en cual la historia, como vos bien explicaste, solo se explicó desde una visión, ¿crees que la sociedad argentina está para dar el paso con lo que coloquialmente se conoce con los curros de los derechos humanos? Muchas gracias. Mira, creo que para asumir la verdad de tu historia, de la historia de todos nosotros, más allá de lo dolorosa que pueda ser, creo que no hay un momento en particular. Creo que tenemos que estar maduros siempre para afrontar la verdad, que no siempre necesariamente nos va a gustar o nos va a agradar. Lo que ocurrió en la década del 70, si bien yo no fui contemporánea a los hechos, es un dolor nacional, es un dolor que transversalmente atraviesa a todo el pueblo argentino. Pero es un dolor que ha sido utilizado para determinados fines, entre ellos para enriquecerse. Y mi visión de esto siempre ha sido la de tratar de cambiar un paradigma cultural, la de tratar de aportar luz a una historia que está en sombras desde hace 40 años. Abogo, obviamente, por el compromiso ciudadano y por la constancia en este objetivo. Yo creo que si no hubiéramos persistido todo este grupo de personas en todos estos años, imagínate, la ONG se creó en el 2006, llevamos 15 años ininterrumpidos de trabajar tratando de reconstruir un rompecabezas al que le robaron las partes, porque este es un rompecabezas, el de nuestra historia, al que le quitaron adrede determinadas partes para garantizarle la impunidad a un sector. Entonces, en primer término, sin la constancia no hubiera sido posible, pero también tiene que ver con que esa constancia produjo que el paradigma comience a cambiar. En mi caso particular, dado que estoy yo conversando con vos, Juan, te quiero decir que la sociedad para mí está madura hace rato. Lo que pasa que no era políticamente correcto poder decirlo. Todos tenían miedo. Era muy difícil enfrentar la presión de los medios o la presión de ciertos sectores que te demonizan. A mí me han dicho genocida, me han dicho fascista, me han dicho represora, y la realidad es que yo no estoy presentada en ninguna causa judicial de detenidos por lesa humanidad. No soy abogada de ningún detenido por causas de lesa humanidad y nunca lo he sido. Entonces, la mentira ha sido muy difícil de combatir, ha sido muy difícil de aguantar, pero definitivamente quiero decirte que si gran parte de la sociedad, aunque fuera en silencio, no nos hubiera acompañado, hubiera sido aún más duro de hacer. Así que yo creo que estamos maduros hace rato, simplemente que hoy finalmente llegamos al momento en que lo decimos abiertamente y en público. Antes se decía en la intimidad, hoy finalmente lo decimos a viva voz. Excelente, muchísimas gracias de nuevo. Hay un señor que le quiere preguntar que no tiene buena conexión, así que me pidió que le pregunte dónde puede obtener sus libros referidos a este tema que expuso, ya que no lo encuentra en Mercado Libre, dice. Bueno, los libros los vende la Asociación Civil porque todo lo producido por estos libros, es decir, sus regalías, se donan a la Asociación Civil para su mantenimiento. Tal como yo les dije, nosotros no tenemos apoyo estatal. Así que lo que tienen que hacer es enviarnos un mail, y yo les voy a decir el mail. No sé si lo puedo escribir, pero tengo miedo de toquetear algo y salirme. El mail es libro@victimasdeargentina.com. libro@victimasdeargentina.com. Ahí pueden comprar los libros y además pueden colaborar con aquellos que estamos luchando por reconstruir una parte de la historia argentina. Así que quédense conformes de que además comprando el libro nos ayudan a seguir luchando. Excelente, muchísimas gracias. Y le voy a ceder la palabra a Ignacio Jiménez Apiola. Ignacio, ¿estás ahí? Sí.
creo que estoy. Hola. Bueno, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, felicitarte por todo lo que haces para que haya justicia con todas las víctimas del terrorismo. Y te quería preguntar, ¿qué opinás sobre el decreto de Vidal que dispuso que en la Argentina hubo 30.000 desaparecidos? ¿Con qué intención firmó ese decreto? Y que nadie podía Bueno, negarlo, ¿no? en primer término es una ley de la legislatura provincial. Lo que podría haber hecho Vidal es vetar esa ley, que es lo que yo hubiera hecho de estar en su lugar, porque es una ley arbitraria. Es una ley que obligaba a la administración pública a decir en toda la papelería oficial y en todo lo que tiene que ver con la actividad oficial de la provincia de Buenos Aires que había habido 30.000 desaparecidos. Yo quiero hacer aquí una digresión, quiero hacer una aclaración. Yo entiendo que el tema de los desaparecidos es un tema de vital importancia y además de muchísima sensibilidad. Claramente entiendo lo que puede pasar a una persona a la que le desaparece un ser querido. Claramente puedo entender a una madre que aunque su hijo sea terrorista y muera en condiciones de combate o suicidándose con la pastilla de cianuro o asesinado por sus propios camaradas, entiendo el dolor de esa madre. Lo que no puedo justificar de ninguna manera es que se nos mienta al resto de los argentinos y de esa mentira se enriquezca un sector político de nuestro país. Entonces, en ese sentido, me voy a oponer siempre, y creo que todos los ciudadanos que creemos en el valor de la verdad como un valor indisoluble de cualquier sociedad, debemos luchar para que se sepa la verdad de este tema. Por supuesto, un desaparecido es obvio que es importante, pero no hace falta mentirle al pueblo argentino. Y se le ha mentido al pueblo argentino, se han hecho museos de la memoria o memoriales o parques donde se le miente aviesamente a los argentinos, se han hecho juicios de lesa humanidad donde se dice eso y eso no es verdad en sede judicial. Se han pagado indemnizaciones que por supuesto nunca llegan a 30.000 beneficiarios. En definitiva, se gastaron millones de dólares del erario público, millones de dólares que causan hambre y miseria al pueblo argentino para sostener un relato. Entonces, en ese sentido, lamento la falta de coraje de María Eugenia Vidal, porque lo que hubiera correspondido en la función de extrema importancia que ella ocupó es vetar una ley de ese estilo. Muchas gracias, Victoria. Muy clara la respuesta, muchísimas gracias. Y le cedo la palabra a José Upil. Buen día. Bueno, muchas gracias a los centros estudiantes por el espacio. Buen día, Victoria. Siempre es grato escucharla. Mi consulta es, ¿cómo usted ve el espacio político NOS y a su candidato Juan Gómez Centurión en el futuro, debido a que la derecha en todo el mundo está creciendo, un ejemplo, Bolsonaro o Vox en España? Muchas gracias. Bueno, respecto de NOS, quiero decirte que yo no integro NOS. Obviamente comparto muchas de las ideas, pero nunca integré el espacio, con lo cual me han invitado, por supuesto, a participar, pero yo creo que el discurso que se le debe transmitir a la sociedad es un discurso distinto y simplemente me gustaría construir un espacio en el cual haya una visión más moderna, más actual de lo que debe ser la denominada derecha. Quiero decir algo, siempre yo me defino como de derecha, pero derechas e izquierdas en el mundo están perimidas como concepto, entonces solamente lo utilizo como una forma de diferenciarme con lo que es la presencia omnipresente, valga la redundancia, de la izquierda en el devenir de nuestro país, desde la centroizquierda hasta la extrema izquierda. Las políticas que han dirigido los últimos 38 años de democracia han sido, en mayor o en menor medida, de izquierda. Entonces, en ese sentido, creo que me gustaría construir un espacio en el cual confluyan tanto conservadores, liberales, libertarios,
centro, centro-derecha, y que confluyamos todos para no solamente crear poder, sino también para sacar adelante a nuestro país. Desde ese punto de vista, lamento, por supuesto, la derrota que sufrió NOS en la provincia de Buenos Aires, pero creo que mucha gente que integra este espacio puede encontrar lugar en otro frente como el de La Libertad Avanza, o simplemente seguir trabajando por sostener una visión. En mi caso en particular, de nuevo te reitero, a mí me gustaría la construcción de un espacio más plural, pero también más adecuado al tiempo que estamos transitando como país. Excelente. Muchísimas gracias de nuevo. Le cedo la palabra ahora a Máximo Rogero. Bueno, primero quiero agradecer a Victoria por dar esta charla y también por la posibilidad de aceptar preguntas, porque eso es algo que hace falta en la mayoría de espacios políticos que no escuchan a la gente en realidad. Dicen que lo hacen, pero no. Así que primero, gracias por eso. Segundo, me gustaría saber qué siente Victoria bueno, también Javier y Ramiro, por ejemplo, sobre la posibilidad de dejar terceros al kirchnerismo con toda la maquinaria política que ellos tienen, y que hace un par de años bueno, se creía que los de derecha en Capital no existían, digamos, o sea, un sector reducido y que ahora mismo lo puedan superar. Gracias. Hola Máximo, ¿cómo estás? Bueno, nada, gracias por tu pregunta. Mirá, para mí sería una inmensa felicidad dejar tercero al kirchnerismo, pero no por la felicidad personal, sino porque significa que se empieza a terminar el ciclo más nefasto de la historia moderna de nuestro país. Un grupo de gente que desgraciadamente utilizó el Estado para delinquir, un grupo que se encaramó en el poder exclusivamente para enriquecerse. Así que en ese sentido, nosotros le pedimos a la población que nos ayude a llegar al segundo lugar, que nos ayude a dejar tercero a la fórmula de Santoro Marciota. Pero para eso necesitamos el voto ciudadano, necesitamos el compromiso no solo de los jóvenes, ustedes aquí son gran parte del apoyo nuestro, sino también de todos aquellos que teniendo hijos, nietos, teniendo propiedades o queriendo alquilar, teniendo una pyme o un pequeño campo o queriendo trabajar y vivir dignamente, no encuentran en ninguna posición política hasta ahora quienes los representen, sabiendo que aunque sea políticamente incorrecto, vamos a decir lo que pensemos. Así que desde ese punto de vista, para nosotros es un objetivo central dejar al kirchnerismo en el tercer lugar. Obviamente esperemos que la población nos acompañe y sea como sea el resultado, a mí, a Javier y probablemente también al resto de la lista de la Libertad Avanza nos van a seguir viendo por mucho tiempo más, luchando desde la trinchera por una Argentina distinta. Perfecto. Le cedo la palabra ahora a Germán Garay. A ver si puedo abrir el micrófono. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Victoria. Yo te quería hacer una pregunta. Antes nada más te quería agradecer porque me parece importante que alguien hable y que el debate público uno pueda salir y expresar lo que piensa sin miedo al que dirán, al que pensarán, sin tener que disculparse. Y mi pregunta era, estos últimos días se vio un acercamiento entre Macri y tu compañero de fórmula, Milei. Quería saber qué opinión te merece el PRO o Macri en general. Bueno, respecto del acercamiento, por lo que yo tengo conocimiento, esto fue previo a las PASO, así que es una reunión que tiene ya varias semanas y que se trató exclusivamente de temas relacionados con la economía, que es el área de expertise de Javier Milei. Respecto de Macri y de Juntos por el Cambio, yo he tenido una actitud muy crítica desde el primer momento porque realmente puse muchas expectativas en que finalmente, luego de derrotar al kirchnerismo a fines del 2015, empezaba una etapa muy distinta para la República Argentina. Lamentablemente no pasó, y no pasó porque faltó coraje, porque faltó compromiso, porque faltó constancia. Así que en ese sentido mi actitud ha sido crítica,
por supuesto, no he sido una persona que ponga palos en la rueda, pero sí he pedido que el Estado deje de esquivar determinadas cuestiones. Nosotros fuimos recibidos por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Bruch, en enero del 2016, o sea, hacía muy pocas semanas que había asumido el gobierno de Mauricio Macri. Pero desgraciadamente, desde ese momento hasta diciembre del 2019, que es cuando termina el gobierno, nunca pudimos avanzar en absolutamente nada. Nunca. Yo le di hasta mi libro al expresidente Macri, tuvimos varias reuniones con Claudio Bruch, tuvimos reuniones con Hernán Lombardi, nunca pudimos avanzar en absolutamente nada. Y creo que esa es la inmensa deuda que tiene Juntos por el Cambio con toda la ciudadanía, no solo con las víctimas del terrorismo, no solo con los ciudadanos que pensamos distinto, no solo con aquellos que fuimos a tocar su puerta esperando que fueran distintos. Es la deuda con el pueblo argentino que confió que después de 3 periodos de kirchnerismo en los que la riqueza de nuestro país fue sistemáticamente dilapidada, donde las violaciones a los derechos humanos se acrecentaron en democracia, donde nos alinearon con lo peor del mundo y no cambiaran absolutamente en nada la matriz cultural, la matriz política de nuestro país, es algo imperdonable. Así que desde ese punto de vista sostengo muy claramente mi posición. Por supuesto, he sido muy insultada por esto, pero sería una persona poco honesta conmigo misma si no digo lo que pienso. Porque si le estoy diciendo a los demás que piensen, que sean libres, que ejerzan su rol de ciudadanos, mal haría yo en no hacerlo también. Excelente, muchas gracias. Santiago Bruno, si quieres activar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Victoria, muchas gracias por el espacio. Yo te quería preguntar acerca de un tema que, bueno, Javier Milei fue muy claro en el debate, pero quería saber tu opinión personal al respecto. Quería saber qué pensás acerca de presentar algún proyecto o sobre apoyar la causa de la modificación de la ley de coparticipación para que la ciudad pare de estar perjudicada y también para desestabilizar a todos los feudos del interior del país, principalmente del norte, que lo único que hacen es esclavizar a los ciudadanos para que obviamente estén a favor de un solo líder, el cual es su gobernador. Muchas gracias. Bueno, Santiago, tu pregunta, vos sabés que es uno de los temas, el de la coparticipación federal, que por supuesto de federal tiene solo el nombre porque algunos ganan más que otros, porque la ciudad de Buenos Aires también es muy castigada. De hecho, en la última amputación que sufrimos, el actual gobierno, el oficialismo en esta ciudad no encontró mejor manera de solventar lo que le quitaban creándonos un impuesto nuevo. Así que la verdad que en ese sentido yo abogo, por supuesto, por la reforma de una ley que de federal tiene poco, de justo tiene poco. Independientemente de eso, creo que esto es muy difícil de explicar en primera instancia para la población y falta educación, así que creo que hay que hacer un fuerte hincapié en educar a la población en lo que es el civismo, en lo que son las instituciones del Estado. Otro tema también que va encadenado en esta idea que te estoy expresando de lo difícil que es explicar determinadas temáticas es lo que ocurre con el Consejo de la Magistratura, propiamente en el caso de la justicia. Así que en ese sentido, sí, yo abogo porque la ley tenga la reforma adecuada, teniendo presente que además no se puede castigar a unos por ayudar a otros, pero tampoco podemos soltarle la mano a los que están pasando situaciones de profunda miseria. Tenemos que tener en claro que Argentina es un país que está sufriendo una situación económica extremadamente difícil y realmente casi en nuestra economía en un punto terminal, lo cual no significa justificar ni los feudos ni a gobernantes o gobernadores que están hace décadas en el poder. Así que, en definitiva, abogo también por la reforma debida de una ley que no tiene nada de justo ni de federal. Excelente, muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Lucas Acosta, pero antes aclaro que hubo un par de preguntas relacionadas con la pregunta que va a hacer el señor,
Así que para que lo tengas en cuenta y te explayes si querés. Gracias. Ok. ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes. Y, bueno, gracias por estar en primer lugar. Y bueno, por responder una pregunta que en realidad son dos, un poquito más personales que generales. Oh. Teniendo en cuenta, o sea, esta consideración que habías dicho sobre el NOS, me imagino que de otros partidos también alguna vez te habrán llamado. ¿Cómo se dio la confluencia con Javier Milei? Porque me llama la atención que, al menos, bueno, yo antes no te conocía demasiado, a él sí, lógicamente, pero me imagino que es la primera vez que quieren participar los dos en política. Y bueno, ¿qué puntos los unen como para formar su propio partido y demás? Y bueno, sacando esa pregunta, ¿cómo te llevas vos con las ideas libertarias que él defiende? ¿Y qué rol debería ocupar el Estado para vos? Muchas gracias. Hola Lucas, bueno, a ver, estoy tratando de armarme un poco la pregunta las preguntas que me hiciste. Bueno, no fue la primera vez que me ofrecieron ser candidata. Como yo les conté, estoy desde el 2006 trabajando en una problemática sumamente complicada, pero además tabú en nuestro país. Me ofrecieron en 3 oportunidades más ser candidata a lo largo de de estas últimas 2 elecciones. Yo no consideré que era mi momento, no consideré que eran las propuestas adecuadas para mi perfil, así que en ese sentido quiero decirles que yo estoy acá porque estoy convencida de que este sí es el momento para poder hacerlo, más allá de que además creo que es el momento de Javier Milei. Por eso le estoy muy agradecida que me haya pedido que lo acompañe. Con Javier somos amigos hace años, nos conocimos por Twitter como muchos de ustedes que seguramente inician amistad con alguien por las redes sociales. Compartimos conferencias y hemos tenido un contacto siempre muy de estar de acuerdo porque estamos en algo sumamente de acuerdo y que es lo que para mí fue predeterminante, que es que estamos de acuerdo en la defensa del derecho a la vida. Entonces, en ese sentido, para mí fue la mejor opción. Fue el momento en el cual quise además acompañar a alguien que como yo se presentaba por primera vez, no había ocupado un cargo público y no respondía por un pasado. Y a mí eso me parecía sumamente importante porque yo tampoco respondo por un pasado. Voy a responder el día que ejerza mi rol de diputada en caso de ser elegida, pero no antes. Antes he estado en la actividad privada como muchos de los que están acá seguramente mirándonos y charlando. Así que para mí eso fue sumamente importante y por eso acepté la propuesta de Javier. ¿Qué compartimos? Bueno, compartimos la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. También sostenemos algo. Por más que seamos los dos políticamente incorrectos, por más que lo que digamos sacuda muchísimo el espectro político, somos 2 personas que respetan a los demás, pero también respetamos ante todo nuestro derecho a la libertad de expresión. Y así como yo lo tengo, quiero que lo tengan los demás. Entonces, en ese sentido, esa confluencia de ideas nos ha unido mucho y creo que eso es lo que llevamos adelante y que ustedes lo deben ver en cada uno de los eventos que hacemos y en las fotos que ponemos en redes y demás. Por último, con el Partido Libertario, con las ideas libertarias, me queda alguna cosita más que me preguntaste, pero con las ideas libertarias tengo puntos de contacto también, por supuesto. No soy una conservadora nata, como se me considera. Creo que somos hijos de nuestro tiempo y por ende tenemos un bagaje mucho más amplio que antes de las redes sociales y de los cambios sociales que se han dado en las últimas décadas. Así que en ese sentido también me siento reconocida en algunas de las ideas. Y finalmente me preguntaste algo más que no recuerdo qué era. Me preguntaste... A ver si me recordás, porque sé que algo más me preguntaste, pero no me acuerdo. Sí, bueno, con relación a eso, justamente de las ideas libertarias, ¿qué rol debe tener el Estado? Ya que, bueno, Milei ahora se muestra minarquista, lógicamente, porque ya está en la política, pero bueno, siempre fue anarcocapitalista, digamos.
Entonces, ¿cómo convivís vos con eso, con esas ideas? Bueno, no, yo en eso considero que el Estado sí tiene que garantizar determinadas funciones, por supuesto, así que en eso sí me acerco más al minarquismo, no soy anarcocapitalista. Igualmente, a mí lo que un poco me sucede con este tipo no de preguntas, sino de charlas, que son más de tipo filosófico, es que la situación de Argentina es tan grave, es tan terminal, el futuro que a ustedes les espera es tan complicado, es tan difícil, es mucho más duro que el que yo tuve a la edad de ustedes, que definitivamente es como que me siento un sommelier de las ideas, haciendo disquisiciones, viste, respecto de qué pienso sobre si blanco cremita o color manteca. Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo que el Estado tiene que ejercer la justicia, la defensa, el monopolio de la fuerza es del Estado y el Estado no lo está ejerciendo para defender la propiedad privada, no lo está defendiendo en ningún momento con las agresiones que sufre la integridad territorial de nuestro país. Así que en definitiva creo que hay funciones que son básicas del Estado, pero desde la función legislativa yo entiendo, primero, que además también hay que sostener la forma representativa republicana federal y las instituciones de nuestro país. Y hoy por hoy eso es lo que es más agredido por la casta política. Excelente, muchísimas gracias por la respuesta. Le cedo la palabra a Javier Casaubon. Hola Victoria, te sigo hace mucho tiempo y son dos preguntas. La primera te voy a hacer una breve introducción. Trabajé 10 años en la Cámara Federal de Casación Penal y no me daban las causas de los militares porque no tenía un sesgo ideológico yo. Pero si te nombran en un futuro ministro de Justicia, ¿qué harías con las causas militares distinguiendo la paja del trigo? Es decir, los que comieron delito de lesa humanidad del pobre soldado que cumplió una orden abriendo la barrera en la ESMA, por ejemplo. La segunda pregunta, ya que hay muchos jóvenes, es un poco esperanzadora. Se está gestando un movimiento por la justicia, la paz y la libertad. Ese es el orden lógico, filosófico de los valores que tiene que perseguir una sociedad. Primero la justicia, segundo la paz, la armonía social y después la libertad. Considerando eso, ¿cuál sería tu aporte a la unidad nacional? Bueno, respecto de la primera pregunta, obviamente como abogada no puedo desconocer lo que sucede en las causas de lesa humanidad, porque allí se ventilan hechos que tienen relación con las víctimas del terrorismo que yo represento. Sin embargo, no he sido parte, no he representado a ningún militar en proceso judicial alguno, y de hecho la ONG no la integra ningún militar. Todas las víctimas que están en representación de sus deudos o en representación de sus historias de vida son civiles. Así que si llegara la situación de que yo tuviera que de alguna manera terciar en este tipo de causas judiciales, en primer término lo que te quiero decir es que voy a abogar por la vigencia de las garantías constitucionales del debido proceso, que es algo que no está imperando en este momento y desde hace muchos años en las causas de lesa humanidad. Sí, ahí eso pasaba significa... Perdón. Ahí pasaba que yo le decía las causas del geriátrico, porque tenían más problemas de salud de personas después de 70 años que problemas jurisdiccionales o de derecho, ¿no? En primer término, a mí lo que me interesa es el respeto a la ley. Así que cualquier cuestión que se juzgue se debe hacer respetando las leyes y tratados internacionales de derechos humanos que el Estado argentino ha ratificado y que está violando expresamente en las causas de lesa humanidad. ¿Eso significa que yo estoy justificando aquellos abusos del Estado? No, lo que significa es que el caníbal no puede comerse a otra persona para enseñarle al caníbal que no se come gente. O sea, no podés comerte al otro para decirle que se respetan los derechos humanos. Los derechos humanos no se pueden violar para enseñarle a quien vos acusás de violarlos que no se debe hacer eso. Entonces, a mí me parece fundamental la vigencia del Estado de Derecho, siempre. Por esa razón,
en los juicios que nosotros iniciamos contra terroristas, yo nunca hubiera estado de acuerdo con que se le violaran los derechos humanos a los terroristas. ¿Por qué? Porque me convierte en lo mismo que ellos. Entonces, en ese sentido, mi posición siempre sería la del respeto a la ley y a los tratados internacionales que Argentina ratificó y que no se respetan exclusivamente por razones ideológicas. Y la segunda pregunta, no me acuerdo, yo pierdo el hilo porque tengo un ruido acá al costado que están arreglando algo y me está Sí, era sobre que tenemos que buscar como sociedad la justicia, la paz y después la libertad. Ustedes se están poniendo la libertad al principio, pero me parece que es una libertad responsable, de un libertinaje, ¿no? ¿Y qué aporte sería el tuyo a la unidad nacional si logramos la justicia de acá un par de años en la sociedad? Mirá, yo siempre abogo por la verdad y la justicia. Para mí un país en donde no hay verdad ni justicia es un país donde la democracia está herida. Y aquí lo que ha pasado es eso, desgraciadamente. Obviamente que no haya verdad ni justicia afecta al resto de los derechos humanos. Pero es una realidad que esa falta de verdad y justicia también afecta a la libertad. Y lo hemos visto puntualmente con la pandemia el año pasado, donde se restringieron las libertades de circulación, la libertad de educarse, la libertad de atenderse por cuestiones médicas, en definitiva, de entrar y salir del país. Se restringieron libertades que estaban protegidas expresamente por nuestra Constitución Nacional. Por esa razón yo interpuse un amparo el año pasado con el doctor Oneto, y de alguna manera he participado de todo lo que implique sostener la libertad. Pero en definitiva, para mí, primero está la verdad y la justicia. La verdad y la justicia engendran la paz. Excelente, muchísimas gracias, Victoria. Le cedo la palabra ahora a Alejandro Tresenza. Hola, sí, buenas tardes. Victoria, un gusto poder dialogar con vos. Hace años que sigo todo lo que haces en el centro por aquellos que fueron víctimas del terrorismo. Dos preguntas, una por ahí de fondo, y es ¿qué pensás vos sobre la posibilidad de presentar un proyecto de despenalización del consumo de drogas? ¿Y la segunda? La segunda por ahí es de forma, ¿eh? Como hace años que te conozco, ¿no? Y viendo así como lo expresás acá, el modo de hablar, la centralidad, la mesura, al ver quién encabeza tu lista y ver algunos gestos en algunos actos, es ahí donde me hace cierto ruido, ¿no? Quizá uno puede decir, bueno, es la forma, lo importante es el fondo, pero a veces la forma también ayuda al fondo, ¿no? Es decir, hay ciertas acciones que por ahí, por lo menos a mí, no me confunden y a veces me pregunto qué hace Victoria, ¿no? Acompañando, pero bueno, por eso es una cuestión de forma, pero no quería dejar de manifestarlo porque es lo que a veces, hablando con amigos que también te conocen desde hace años, por ahí nos preguntamos. Ahí está. No te escuché el final porque se me cortó abruptamente un segundo, pero sí quiero decirte, a ver, respecto de la primera pregunta, yo no estoy a favor de la legalización de las drogas. Creo que Argentina está en un momento sumamente difícil de su historia, de su economía, y definitivamente no me parece que este sea un proyecto que abogue para que todos aquellos que quieren un futuro en nuestro país puedan lograrlo. Me parece un proyecto, sinceramente, que como el del aborto, lo único que han acrecentado son las grietas y son la división profunda del pueblo argentino. Independientemente de eso, después me preguntaste, Javier, y su estilo, cómo hace juego con mi estilo. Bueno, yo quiero decirte algo, yo soy muy mesurada, pero también soy muy apasionada y muy vehemente, porque solo de esa manera habría podido sostener la lucha que llevé durante 15 años ininterrumpidos contra el Estado argentino.
contra el Estado argentino, contra los medios masivos de comunicación que nos impidieron saber la verdad a todos los argentinos y contra el statu quo. Así que en ese sentido entiendo la indignación de Javier, porque yo también tengo esa indignación. Creo simplemente que esta es una fórmula donde se combinan justo las dos características, la vehemencia y la mesura. Y creo que eso es lo mejor que le podemos ofrecer a los ciudadanos. Dos personas que dicen lo que piensan, aunque no caiga simpático o aunque parezca poco definido o poco vehemente, como a veces piensan que soy. Gracias. Excelente, muchísimas gracias Victoria de nuevo, y lamentablemente vamos a tener que hacer una última pregunta, aunque hay muchísimas, porque se acaba el tiempo, y después va a finalizar, digamos, la reunión el presidente del SECPRI, Tomás Granelli. Así que antes le cedo la palabra a Enrique Maiocchi, que va a tener la última pregunta, si quiere desactivar el micrófono. No sé si estará ahí. Si no, Nacho, hace la voz por él. Bueno, la hago yo por él. Se ve que no le está dando el micrófono. Así que dice: Victoria, ante todo, la felicito por su compromiso y su valentía, y le pregunto si están dispuestos con mi ley a proponerle al Congreso la derogación del aborto legal, aunque sea difícil. Bueno, me parece que había quedado claro por cómo tuiteo ese tipo de pregunta, pero sí, claro que yo quiero la derogación del aborto. Argentina no necesita menos argentinos, necesitamos más. Necesitamos que todos tengan la oportunidad de nacer. Necesitamos que todos tengan el derecho humano a la vida desde la concepción, como siempre fue. Así que en ese sentido voy a ser pro vida siempre y voy a luchar por defender este valor que es el principal de los derechos humanos, sin el cual no hay ningún otro en cada una de mis decisiones. Perfecto. Bueno, si les parece, concluimos con esta charla. Muchísimas gracias, Victoria, por tu tiempo, por tus palabras. La verdad es un placer ver cómo comulgás la vehemencia con la mesura, la formación, con el carácter. Son características muy valiosas y que pocas veces se ven juntas de esta manera. Así que de parte de los centros de estudiantes, de la Escuela de Política y Gobierno, te agradecemos mucho por estar presente hoy. Todos los éxitos en las elecciones, y también muchas gracias a todos por participar, por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros, y los esperamos en el próximo encuentro. Solamente quiero despedirme de todos, agradecerles que estuvieron un rato conmigo este viernes charlando, agradecerle a la Pontificia Universidad Católica Argentina, a los centros de estudiantes y a la Escuela de Política. Ahí veo la manito de Ximena de Tesanos Pinto, lamento no haberte contestado, te mando un saludo y quiero mandarles a todos un abrazo, invitarlos pasado mañana, el sábado, que hacemos el cierre de campaña en Parque Lezama a partir de las 16:30. Allí realmente queremos vivir no solamente el acercamiento más grande con todos ustedes, sino también la oportunidad de decirles que podemos realmente transformar a Argentina, pero que para eso hace falta compromiso, constancia y coraje. Les mando un abrazo. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias y hasta la próxima.